Quisiera presentar al pastor Leonid Marzán. Él está casado con Kenia Pérez, y tiene 3 hijas, Amy, Atalía y Salem. Es graduado del Seminario Bautista de Cuba en el 2003 con un bachiller en teología. En 2006 completó una licenciatura en estudios bíblicos y teológicos en la Universidad Flet, Florida, en Estados Unidos, y actualmente es graduado con la maestría en teología del Seminario Teológico Bautista de Midwest. Ha servido durante 20 años como misionero y pastor de tiempo completo, sirviendo al Señor en Cuba, República Dominicana, Brasil, y actualmente es el pastor principal de la Iglesia Bautista Oak Hill en Evansville, Indiana. Él es un maestro, es también un gran administrador de este seminario y ha dado un seguimiento maravilloso a las vidas que hemos estado estudiando. Mañana tenemos la graduación del diplomado en estudios bíblicos y eso ha sido una bendición. Realmente yo quiero invitar al pastor Leonid que pase. En Cuba tenemos un dicho, no sé si en México se dice, pero en Cuba decimos, el último mono es el que se ahoga, ¿no? El tiempo se ha puesto un poco malo, pero les garantizo que de 50 minutos vamos a dar la conferencia en menos, en 25. ¿Qué ustedes creen? ¿Conseguimos 25, de verdad? Pues vamos a echarle ganas, como se dice. Como vimos ahorita, el pastor Ernesto Fernández comenzó con todo el concepto teológico y principios bíblicos acerca de el pastor plantador y qué es una iglesia bíblica plantada y qué no es una iglesia bíblica plantada. El pastor Eduardo Cutiño se enfocó en el liderazgo de ese pastor, cuál debe de ser su foco. Y ahí vimos como él dijo, no te preocupes por los números, no te preocupes por tener personas, porque al final de la jornada tienes una iglesia llena de personas, pero tienes una iglesia gorda. Ese es el resumen de Cutiño. Pues ahora vamos a hablar de los desafíos de ese pastor en el campo. Así que regáleme 25 minutos y vamos a hablar de esos desafíos. Les voy a dar los textos bíblicos, ustedes los buscan en su casa. Yo solo voy a leer uno y vamos a iniciar. El primer texto que van a apuntar para tenerlo es Hechos 1:8. Segundo texto que van a tener es Hechos 13 del 1 al 5. Y el tercer texto que van a tener es Hechos 14 del 21 al 23. Yo solo voy a leer Hechos 13 del 1 al 5. Dice así las escrituras. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, y el que se llamaba Nije, Lucio de Cirene, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y lo despidieron. ¿De qué se trata este texto? Pues estamos en presencia de la primera iglesia enviadora. No se puede salir a plantar a una iglesia sin tener una iglesia enviadora. Y es el primer desafío que tiene un plantador de iglesia. El primer desafío que tiene un plantador de iglesia es que él no puede tomar la Biblia, ponérsela debajo del brazo e iniciar reuniones en una casa. Si no tiene una iglesia enviadora, alguien que respalde moral, espiritualmente y con recursos económicos esa nueva plantación. Bueno, pastor Leonid, ¿de dónde usted sacó eso? Del texto bíblico. Dice en Hechos 13 que la iglesia de Antioquía estaba reunida, estaban ministrando en el Señor y el Espíritu Santo dio indicaciones clave
acerca del hombre que debía de ser enviado a plantar la iglesia. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que el llamado al ministerio pastoral no es un llamado porque yo quiero ser pastor. Error, si tú quieres ser pastor y no tienes respaldo de Dios, en el desafío de la plantación vas a tener el primer problema. Sin embargo, otro de los problemas contemporáneos es que algunas personas han convertido el llamado en el principio y el final de toda preparación. Repito, el otro problema es que muchas personas han convertido el llamado en el principio y el final de toda preparación. Piensan que haber sentido el deseo de predicar, haber recibido una palabra de reconocimiento o haber reunido a algún grupo pequeño es suficiente para enfrentar las exigencias de la plantación de iglesia. Pero el llamado no reemplaza el carácter, ni la preparación teológica, ni la disciplina espiritual. Y subrayen en la Biblia esa parte de la disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque en la disciplina espiritual el plantador está obligado a rendir cuenta. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Hay que rendir cuenta? Pues claro, si tú no rindes cuenta no puedes trabajar. Porque no se trata de ti, no se trata de Leoní. ¿De quién se trata? De Dios. Entonces el libro de Hechos presenta esa visión completa, hermanos. Los apóstoles fueron llamados por Jesucristo, capacitados por el Espíritu Santo y enviados por iglesias locales a plantar iglesias. No vamos a poner el modelo de Cuba, mucho menos de la primera de Santiago, que para ir al seminario con 3 votos en contra no iba. Ya eso es una locura. Ahorita el pastor hablaba de la institucionalización de la iglesia, que es otro de los grandes problemas que tenemos. La institucionalización de la iglesia es otro de los grandes problemas. Eso se lo debemos, como dijo el pastor, a Constantino. ¿Es necesario tener una iglesia institucional? Sí, porque el gobierno actuar así y el mundo actuar así lo ha estipulado. Pero bíblicamente no existía institucionalización de la iglesia. Lo que sí existía era el modelo de que una iglesia enviaba a ese plantador. Pero ese plantador iba solo. Error, tampoco, porque no se trata de llaneros solitarios. Eso es otro los grandes problemas, hermanos, que está pasando el pastorado. Y ahorita les voy a dar la estadística clara de cuántas iglesias están muriendo. Mueren más iglesias de las que se plantan. Y ahorita les voy a dar ese dato. Exactamente. Es para tristeza nuestra, y es que el plantador va con un equipo que lo acompaña, que son colaboradores de él en la obra del ministerio. ¿Ustedes vieron alguna vez Cristo, el Señor del cielo y de la tierra, iniciando la obra solo? No, nunca lo hizo, jamás. Él escogió a 12 personas, que luego se convierten en los apóstoles. Cuando vamos a ver a Pablo y vamos a estudiar a Pedro, Pablo y Pedro nunca salieron a plantar iglesias solo. Siempre había un equipo que lo acompañaba. En cada parte que Pablo estaba había un equipo, inclusive mujeres que iban con él, hermanos. ¿Y cómo Pablo podía comer? ¿Y cómo Pablo podía tener la ropa limpia? ¿Y cómo Pablo? Porque había un equipo atrás de Pablo, sujetando la cuerda. Recordemos algo, misión, que es igual a plantación de iglesia, no se hace solo. ¿Sabe cómo se hace? Con los pies de los que van, con las manos y el corazón de los que cuidan, con las rodillas de los que oran. Si tú piensas hacer la obra solo, está equivocado, porque Dios no lo respalda y la Biblia no enseña eso. Ellos predicaron el evangelio, enfrentaron persecuciones, pero hicieron algo que hoy la iglesia está fallando, y es que hicieron discípulos. Se concentraron en grupos pequeños para que creciera. Cristo, que es el Señor de la iglesia, tuvo la iglesia más pequeña. 12 personas, se concentró en 3 años con 12 personas. De esas 12 personas tuvo un Judas.
¡Wow! ¿Quiere que le diga más? Tuvo un Pedro sanguíneo. ¿Quiere que le diga más? Tuvo un Tomás que dijo, si no veo, no creo. Le sigo mencionando para que le vaya restando a todos esos discípulos. ¿Saben por qué? Porque eran hombres comunes y corrientes. Hay un libro de John MacArthur, que lo pueden comprar, que habla de esto que le estoy diciendo. Porque Cristo se concentró en corregir errores. Y cuando los discípulos no pasaban un examen, Cristo lo volvía a pasar por el examen. ¿Quiere que le ponga un ejemplo, Mateo? Las dos tormentas. La primera tormenta, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este hombre que el mar y los vientos le obedecen? ¿Ustedes creen que los discípulos pasaron ahí la prueba? No. Había que pasar la segunda examen. Dice el texto después que en Mateo 14, que Jesús lo obligó a entrar en la barca. Después de la alimentación de 5,000 personas, y dice el texto, los capítulos anteriores, del capítulo 14, que esa multitud quería hacer a Cristo, ¿qué? Rey. ¿Pero saben por qué? Porque Jesús le había llenado la barriga, hermano. Ahorita el pastor hablaba de eso también. Eso pasa, es histórico, el hombre piensa siempre así. Así pensamos. ¿Y qué aconteció? Dice el texto que Jesús se apartó y obligó a sus discípulos a entrar a la barca. Imagínense cómo está el tiempo ahora. El lago de Galilea. El lago de Galilea está aproximadamente a 200 metros bajo el nivel del mar, rodeado de montañas. A los cubanos, ¿saben lo que les voy a hablar? El ciclón Flora en el oriente cubano, eso fue lo que pasó. Desbarató el oriente cubano en 1963. Pues Jesús provocó una tormenta similar a ese huracán Flora de 1963 en Cuba. Hombres experimentados en el mar no sabían. Dice el texto que comenzaron. Jesús lo habrá subido a la barca a una de las 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Y a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, dice el texto que a la cuarta vigilia, ¿saben cuál es la cuarta vigilia? De 4 a 6 de la mañana, la última. Dice que Jesús comenzó a caminar por el mar. Jesús nunca lo abandonó, siempre estaba el control de la situación. Pero quería saber si ellos pasaban el examen. Jesús estaba corrigiendo a sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque todavía no había un reconocimiento público de quién era él. Y cuando lo vieron caminar, dice el texto que se asustaron y dijeron, ¡un fantasma! ¡Wow! Ya llevaban 2 años con el maestro. 2 años con el maestro. Y el sanguíneo de Pedro dijo, Señor, si eres tú, fíjese, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Dijo el Señor, sí, ven, Pedro. Después que dijo, tengan ánimo, yo soy. Pero ven, Pedro. Dice que Pedro comenzó a caminar por las aguas. Pero cuando Pedro vio que estaba poniéndose negro y el viento sonando y que se había desbaratado casi todo, ¿qué fue lo que dijo? Comenzó a hundirse. Señor, sálvame que perezco. Jesús le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste, lo salvó. Pero cuando Jesús se sube a la barca, que la tempestad se calma, ¿cuál fue la exclamación de aquellos hombres? Fue una exclamación de adoración. Habían reconocido que Él era el Señor. En la primera tormenta no habían reconocido que era el Señor. Por eso les puse este ejemplo para que vean que uno de los grandes problemas que estamos pasando hoy por hoy es que no estamos corrigiendo errores sobre el proceso. Y por eso es necesario hacer discípulos. Aunque ese trabajo cueste. Eso no es fácil. No es fácil. Plantar iglesia no es fácil. En Estados Unidos hay una frase que se dice, plantar de iglesia es para hombres y hombres con pantalones bien puestos. Y si va a tener mujeres en el equipo, que tengan los ovarios bien puestos. Porque vas a sufrir. Y tienes que estar preparado para sufrir. ¿Quiere que le diga más? ¿Sabe cuál es el lema de muchos plantadores? Parecido a los de los Marines. ¿Han oído la frase de los Marines en Estados Unidos? Marín una vez, siempre Marín. ¿Y sabe cuál es? Hay que resistir aún aunque te quiebren. Pero resiste. Bienvenido a mi equipo. Los voluntarios, pues aquí están. Esos eran los hombres de Jesús.
Ese era Pablo. Pablo sabía cuando la iglesia lo iba a enviar a qué él se iba a someter. Entonces un plantador de iglesia en primer lugar es un hombre que tiene que luchar con el desafío con él mismo. Él tiene que ser un hombre fuerte porque va a ser quebrado y Dios va a permitir que te quiebren para producir en ti lo que Él quiere. El carácter de Él, la mente de Él, para que lo pueda reflejar a otro. Entonces seguimos. El pastor plantador necesita con urgencia una iglesia enviadora y un equipo misionero. Pueden resumirlo, ese es el primer punto. El modelo de Antioquía nos enseña que las iglesias plantan iglesias. El Promise sencillamente es una herramienta. O sea, nosotros como seminario somos una herramienta, pero el Promise Theological Seminary no planta iglesia. Nosotros capacitamos a los llamados, pero no plantamos iglesia. Quien planta iglesia es la iglesia local. Y como citaba el pastor ahorita, no puedo yo como iglesia enviadora abrir 5 misiones para decir que tengo 5 grupos. Error. Si vas a abrir 5 grupos, sabe que en tu presupuesto tiene que haber casi el 70% de tus entradas destinado a eso, porque hay que gastar dinero. Como dice un amigo mío, tiempo, talento y tesoro. ¿Saben qué es? Eduardo René Cutiño Suárez. Si entran a la página del Promise, varias de sus predicaciones siempre cita eso. Tiempo, talento y tesoro. Es necesario que la iglesia plante iglesia. Una iglesia enviadora es responsable no solamente por celebrar un culto de comisión y luego olvidar al plantador en el campo. Eso pasa mucho, principalmente en Estados Unidos. No sé el contexto de México. Es mi primera visita, estoy contento. Gracias, Pastor Hugo, me gustó este lugar. Pero es responsabilidad no solo de enviar al hombre, sino, escuche bien cuál es la responsabilidad de esa iglesia enviadora. En primer lugar, orar por él. Rodilla con ese hombre. En segundo lugar, visitarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué necesita? Porque ese hombre está en la posición más peligrosa que cualquier miembro y que cualquier líder de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque está plantando iglesia. Lo que Satanás no quiere que se haga. Y dice primera de Juan 5:19, lo pueden buscar en su casa, que este mundo en el que estamos viviendo yace bajo el poder ¿de quién? De Satanás. Pueden buscarlo en su Biblia. Entonces, Satanás no quiere que se haga este proceso de la plantación. Entonces la iglesia enviadora ora, visita y evalúa la situación mental, espiritual de ese hombre. Cuida su familia. Cuida su familia, ¿sí? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tus hijas? ¿Cómo está tu relación sexual? Sí, todo eso hay que preguntar. ¿Saben por qué? Porque ese hombre está en la línea número 1 de fuego. Está siendo bombardeado. ¿Cómo está tu situación? Hechos 14, del 26 al 27, relata que Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Había llamado, envío, acompañamiento, misión y retorno, prestación de cuenta. ¿Pero por qué había prestación de cuenta? Porque había una iglesia sosteniendo, ¿qué cosa? La cuerda. No es plantar la iglesia como se está plantando iglesia. Lo que más hay es timbiriche. No sé si entienden esta frase. ¿Entienden esa frase de timbiriche? Es una frase muy cubana. Es levantar kiosquito. Juan Pérez se nombró Iglesia Vida Nueva o Príncipe de Paz. Y es un desorden. Y cuando tú comienzas a trabajar con esa persona, y en nuestra experiencia en estos 10 años en el seminario, nos damos cuenta que no hay conocimiento bíblico, son guías de ciegos guiando a otros ciegos. Y le dice, ¿quién te envió? No, yo sentí de Dios y abrí aquí y aquí estoy. Misericordia.
Ese hombre está solo en el campo. Seguimos. Establecer iglesia, ahorita el pastor también lo citaba, es otro de los desafíos que enfrenta. No es celebrar solamente reuniones. No, eso es un error. Mi iglesia en Oak Hill, nosotros casi no se nada que tenemos un culto principal el domingo, y en la semana lo que tenemos es estudios, es discipulado, tanto en casa como lo hacemos en una librería, pero es constantemente estudiando un libro de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Primero oramos, le preguntamos a los hermanos cómo ustedes están, los hermanos me preguntan, pastor, cómo usted está, y hay una retroalimentación. Y eso ha permitido que una iglesia de solo 20, 25 personas pueda cuidar mi familia a tiempo completo. Porque hay una retroalimentación. Tú estás con ellos y ellos están contigo. Y ellos están contigo. Por eso no solo es celebrar reuniones, sino tiene que haber transferencia de vida. Y eso solo se logra en el discipulado. Le voy a dar rapidito el testimonio de Oak Hill. Nuestra iglesia comenzó en el 2019, en pleno COVID. Muchas iglesias en Estados Unidos en el pleno COVID cerraron todas. La forman en este momento de 20 a 30 personas que son de 10 países. O sea, es una iglesia multicultural. Los únicos cubanos es mi familia y yo. De ahí en además, más mexicanos, por supuesto, tenemos una población bien mexicana. De ahí que ven que hasta me comí un pedacito de chile, está un poco caliente, pero lo probé. Ahí me gusta la frutica con el tazay, no me sé bien en la palabrita. Todavía yo tengo que aprenderme algunas palabras ahí mexicanas, pero bueno, me gusta la frutica con esa salsita roja que le echan el polvito. ¿Cómo es el nombre? Ese negocio ahí. Pero me gusta. Pero la iglesia se centró en el discipulado. Ahí está Jorge. La iglesia nace en la casa de Jorge. Pero esos primeros 3 años, la iglesia nos dedicamos al curso de capacitación, al BTCP, el Centro de Capacitación Bíblica para Pastores y Líderes. Fue del 2019 al 2021 estudiar la Biblia, estudiar las Escrituras. Por eso, cuando muchos de los que comenzaron decidieron irse, nunca pudieron decirme, pastor, usted nos engañó. No, ellos tomaron la decisión de irse, pero eso nunca me lo dijeron. Más bien reconocieron, me dijeron, usted ha sido un buen pastor. Lo que no compartimos, ese punto de vista que usted tiene con la secretaría. Bienvenido, vayan. Pero inclusive, hoy por hoy, yo lo continúo llamando. ¿A qué iglesia están yendo? No estamos yendo a ninguna porque no me he encontrado ninguna iglesia. Porque se ha sembrado la semilla de la palabra. Y es difícil poner el termómetro y buscar una iglesia ahora que lleve ese ritmo. Porque hay que sacar tiempo para convivir con la persona. ¿Saben por qué? Porque el objetivo final del pastor plantador no es abrir un nuevo punto de reunión. Escuche bien cuál es el objetivo final de un plantador. Es dejar establecida una iglesia bíblica, madura y capaz de continuar proclamando el evangelio cuando él ya no esté presente. Ese es el legado, no hay otro. Eso fue lo que hizo Pablo. ¿Por qué hoy se sigue hablando del apóstol Pablo? Porque dejó un legado, hermanos. Quitando la iglesia de Roma, todas las otras iglesias de Hechos, en su gran mayoría, fueron plantadas por el apóstol Pablo. Hay un legado, hay un trabajo. ¿Eso le fue fácil? No. Le costó la muerte. Y la muerte de decapitación le costó. Porque hay un precio a pagar. Cutiño mismo se ha enfermado en esos 18 años en Pacra. Él no lo dijo, pero pregunten. El colon se lo han contado, como él dice, varias veces. Mira, el pastor me conoció cuando yo tenía 24 años, ya tengo 52. Pero él sigue siendo un teenager. Y pregúntenle al pastor Ernesto cuánto ha sufrido en el proceso. Una iglesia de más de 1000 miembros en Cuba, y cuando llegó aquí plantó otra iglesia.
porque ese es el legado, es dejar una iglesia establecida. No es solo pararse aquí a dar una conferencia, es que atrás de esos dos hombres hay un respaldo de trabajo. Y como él decía, sin show. No somos pastores de show. Somos pastores donde la Biblia tiene que ser establecida. La palabra es el centro que rige las escrituras, la iglesia. Porque es la palabra de Dios. Y dice el Salmo 139, que Él tiene su nombre y la palabra al más alto nivel. Entonces yo no puedo jugar con la palabra de Dios, porque es su palabra. Rapidito le voy a dar las encuestas y casi estoy finalizando. Las investigaciones recientes reflejan esta realidad de un mal trabajo de plantación de iglesia. Lifeway es una de las librerías cristianas de los Estados Unidos más conocida a nivel mundial. Y escuche la encuesta que se realizó en el 2024. Dice que el 60% de quienes cambiaron de iglesia de una a otra, que eso se ve mucho en el mundo hispano, lo hicieron debido a una mudanza, pero también se observó que el 41% permaneció más de 3 meses sin congregarse antes de integrarse a otra iglesia. Por su parte, Wagner, otra encuestadora norteamericana, reportó que un número creciente de creyentes asisten regularmente a más de una congregación. Ejemplo lo vivo en Evansville, Indiana. El otro día me llegó un hermano de México que estaba en otra iglesia y estaba yendo a los estudios. Él estaba de lo más contento, pero le hice 2 preguntas. Le dije, tengo curiosidad, ¿por qué está viniendo con nosotros? Me dice, pastor, es que mi pastor, donde yo asistía, cuando fui a tomar la Santa Cena, no la tomó y me puso en disciplina. Cuando me dijo aquello, alerta roja. Escuche eso y póngase en alerta roja. Yo no necesito miembros que me traigan problemas. ¿Sabes lo que le respondí? Le dije, yo soy más atravesado que ese pastor. Le dije, mira, la Santa Cena es un proceso de conciencia. Y es cierto, tú la tomas si quieres no la tomas. Pero si tú te fuiste de esa iglesia para venir para acá, porque te fuiste, por lo que me acaba de decir, en rebeldía con tu pastor, ¿cómo tú crees que yo te puedo recibir aquí así? Pasaron 3 o 4 meses, se fue de nosotros y ahora no está en ninguna. Entonces Wagner está dando una encuesta verdadera, porque nosotros lo estamos viviendo. Estos datos muestran que muchas iglesias pequeñas enfrentan una movilidad constante de personas, obligando al pastor plantador a comenzar repetidamente el proceso de evangelizar, discipular y formar nuevos líderes. Esta realidad exige paciencia, perseverancia y una visión ministerial que no dependa únicamente de los resultados inmediatos. Si usted piensa que la iglesia es como el microwave, que pone la comida y enseguida se calienta, está equivocado. Esto no funciona así. Pero le voy a dar otra encuesta aún más fuerte todavía. Escuche bien. Cada año se continúan plantando nuevas iglesias en Estados Unidos. También muchas congregaciones están cerrando las puertas en Estados Unidos. Lifeway, de nuevo, lanzó otra encuesta en el 2024 que arrojó lo siguiente: 3.800 iglesias protestantes habían sido plantadas en el 2024. Pero escuche bien, 4.500 cerraron ese mismo año. En un año se plantaron 3.800 y 4.500, ¿qué pasó? Cerraron. ¿Se acuerdan cuando le dije del lema de los Marines? Esto es, el pastor plantador enfrenta desafíos constantes. Y si no tienes la investidura del Espíritu Santo, o sea, que tú no has recibido el poder, que no es más que la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo de tu relación con Dios, que te da el discernimiento, que no es más que la sabiduría para conducirte en el llamado al cual Dios te llamó, vas a ser quebrado, hermano. Vas a caer en manos del enemigo y no vas a tener la resistencia, porque el único que nos puede dar la resistencia es la palabra de Dios. ¿Saben por qué?
Jesús mismo nos los enseñó. Mateo capítulo 4, la tentación de Cristo. ¿Cómo Cristo venció la tentación? Con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que estar arraigados, no solo en oración. Mucha oración crea misticismo. Y mucho estudio también va a crear intelectualismo dentro de la iglesia. Muchos intelectuales. Es el equilibrio, oración y palabra, para poder vencer, Otro de los grandes desafíos, y este es el último, para ir a la conclusión, es que frente a el pastor plantador es lo que se le conoce en eclesiología como el caciquismo pastoral. ¡Wow, pastor! ¿Y qué es eso de caciquismo pastoral? ¿De dónde sacó esa palabra? Bueno, eso viene del término cacique de las tribus indias. ¿Qué es lo que era un cacique en las tribus indias? Con los indios. Era el líder de una tribu. Pero ese cacique no se llevaba bien con el otro cacique. Y esos caciques entre sí estaban divididos. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? Sencillo. ¿Se recuerdan cuando hablé que la iglesia no necesita llaneros solitarios? Tenemos que crear una red. Tenemos que hacer un network, una red de apoyo. Si no se hace esa red de apoyo de pastor a pastor, usted no va a poder vencer. Usted no va a poder vencer, hermano, porque esto no se trata de una sola persona. Esto se trata de Cristo. Y Cristo dice que somos colaboradores. Y Cristo dice que yo tengo que sobrellevar la carga de mi hermano. En otras palabras, trabajar como hombro a hombro. ¿Saben por qué murieron 4.500 iglesias en el 2024? Porque responde el caciquismo. Nadie se preocupa. No sé cómo está México, pero Estados Unidos hoy por hoy es una situación triste. Triste. Yo tuve la oportunidad ahora por el Promise de recorrer desde Michigan hasta Florida, Miami. En la meca de los cubanos, como decimos, allá en Estados Unidos. Fulano no conoce Perencejo y Perencejo no conoce a Sutanejo. Como yo voy promoviendo el seminario, yo voy con fulano y con Sutanejo y con el otro. Hermanos, eso es triste. Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo, ¿saben cómo le dijo? Que ellos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo ¿qué? Conozca que tú lo enviaste. No se trata de nosotros. ¿Saben por qué el caciquismo ese está hoy por hoy punto a punto? Porque el orgullo nos mata. Y queremos ser caciques. Pero no me quiero unir con Ernesto. No me quiero unir con Cutiño. Ay, que Ernesto brinca y salta y Cutiño no sé qué. Pero que no se trata ni de Ernesto ni de Cutiño. ¿De quién se trata? Nada más que le voy a hacer dos preguntas. En el cielo, ¿hay denominaciones? ¿Qué es lo que hay en el cielo? ¿Qué es lo que hay en el cielo? Una sola familia. Dice, yo voy a hacer ¿qué? De toda lengua, pueblo y nación, ¿qué cosa va a hacer Cristo? ¿Qué va a hacer Cristo de toda lengua, pueblo y nación? Un solo pueblo, hermanos. Entonces, ¿cómo yo voy a estar separado aquí en la tierra? Yo tengo que buscar unidad en el cuerpo porque yo no soy solo el cuerpo. El ojo solo no puede hacer nada sin las manos solo no pueden hacer nada sin el pie. Entonces la iglesia tiene que trabajar y tenemos que volver al modelo que encontramos en el libro de Hechos. Es el único modelo suficiente de plantación de iglesia para seguir. Hay miles de libros. Nuestro seminario tiene un programa de plantación de iglesia que comienza ahora. No hemos leído miles de libros de plantación de iglesia, pero ninguno supera Hechos de los apóstoles. ¿Saben por qué? La iglesia del primer siglo alcanzó el 50% de la población mundial porque no había caciques. Estaban unidos. Y cuando Pablo le dijo a Pedro delante de todo el mundo, hipócrita, Pedro después escribió una carta reconociendo que Pablo era un hombre ¿de quién? De Dios. Eso se llama prestación de cuenta y análisis crítico del ministerio. Porque yo no soy perfecto. Pablo no era perfecto. Pedro no era perfecto.
La iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio, pero también a trabajar en unidad. Hoy estamos en lo que se conoce como plantación de iglesia en México, en la ventana 1040. Ustedes están en un lugar virgen de plantación, ¿sabía? El centro de México no ha sido alcanzado. Como decía el pastor, el sincretismo del famoso demonio de la muerte, esa religión de la muerte, es un puro invento de los hombres, pero está cogiendo fuerza. Hoy por hoy esa religión a la muerte en México supera el índice de evangélicos en México. Ojo con eso. Ustedes son luz y sal aquí en el centro de México. Nosotros somos el seminario, pero nuestro llamado es capacitarlos, entrenarlos, animarlos. Nunca lo vamos a dejar solo, porque el Promise tiene ese lema. Es crear una red, es trabajar codo a codo, pero nosotros no somos iglesia. Nosotros somos una escuela religiosa. Que esa escuela tiene hombres que son pastores plantadores como ustedes y que sabe el sufrimiento de un pastor plantador. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes y le entrego al pastor Hugo. ¿Por qué? Porque realmente Dios planificó esto, porque déjeme decirle que fue Dios realmente el que ha llevado a través de un proceso de varios años a que aquí en Salamanca podamos tener acceso a estas capacitaciones, este estudio de la palabra. ¿Y qué hacemos con todo ese conocimiento? ¿Qué hacemos con toda esa capacitación? Pues aplicarla en lo que tenemos que hacer, lo que fuimos encomendados, a hacer discípulos en todas las naciones. Entonces yo le doy gracias a Dios porque he visto la mano de Él moviéndose de una manera que yo, si lo hubiera planeado, no hubiera sucedido. Realmente es hermoso cómo el Señor mueve las cosas, y estas conferencias estamos terminando, pero yo quisiera que pudiera, a través de los pastores, enviarnos los nombres de los que asistieron. ¿Por qué? Porque mis hermanos enviarían un certificado de participación. Así es, que pueden ustedes tener y siempre tener presente que ya Dios ha hablado a sus vidas, a nuestras vidas, acerca de lo que es extender el reino de Dios a través de la plantación de iglesias. Entonces, hermanos, amigos, pastores, me da mucho gusto. Esta es su casa. En la iglesia Belén Efrata, yo ya se lo dije a los pastores aquí personalmente, pero les digo, aquí este lugar es de ustedes. Si ustedes necesitan un lugar para poder reunir, hacer un evento especial, hagámoslo juntos. Aquí hay mucho espacio, realmente hay mucho lugar. Mientras Dios nos permite estar aquí, no sabemos qué va a pasar después, pero todo está en las manos de Dios. Esta es su casa. Este es el lugar donde podemos edificarnos mutuamente en las diferentes iglesias. Y ahorita platicando con los pastores también estamos de acuerdo en poder seguirnos reuniendo, poder empezar a reunirnos. No seguirnos reuniendo, realmente no nos hemos reunido. Vamos a empezar. Y mire, es algo que el pastor Ernesto Fernández nos ha insistido mucho. Ponemos 1,000,000 de pretextos, ¿verdad, pastor? Dios nos perdone. Ocupaciones, trabajo, muchas cosas. Necesitamos unirnos como pastores, necesitamos edificarnos mutuamente, aconsejarnos mutuamente, jalarnos las orejas mutuamente, porque no somos llaneros solitarios. Dios nos formó como un cuerpo y hay mucha bendición, como hemos escuchado, cuando así lo hacemos. Entonces, los pastores que están aquí, yo quiero invitarlos a que podamos caminar juntos en medio del respeto, en medio de saber que cada quien está trabajando en su área, en su iglesia,
a lo mejor en sus formas, en sus métodos, pero que podamos inspirarnos mutuamente a hacerlo como es lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues con esto yo quisiera cerrar, pero no quisiera que nos fuéramos sin que el pastor Ernesto Fernández nos despidiera con una oración para poder cerrar este ciclo de conferencias, que no sea la última. Pongámonos de pie. Sí, yo quería decir algo, pero no me atrevía, pero él me revolvió. Y es que aquí hay 5 pastores de aquí de Salamanca. Está el pastor Hugo, está el pastor Isidoro, está el pastor Mauricio, está el pastor Marco y Saúl ahora que llegó hoy aquí. Y ellos tienen que reconocer, porque todo lo que dijo el pastor fue bonito y bueno, pero tienen que reconocer que han estado siendo caciques, cada uno con su tribu, pero están en contra de lo que Dios dice en su palabra y quedó muy claro. Entre ustedes esta noche no es mañana ni cuando Hugo les diga, tienen que ponerse en una orillita por ahí y ponerse de acuerdo qué día de este mes de agosto se van a encontrar para desayunar juntos. En esos temas no hay temas de teología, no hay temas de doctrina, no hay asuntos de negocio, no hay asuntos de carro, no hay asuntos de política, no hay asuntos de deporte. Solamente es compartir el amor cristiano y tener confianza para confesar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus errores, orar unos por los otros y hacer una gran amistad. Dios, gracias por este tiempo, porque es un tiempo en el cual tú convocaste a todos nosotros. Gracias porque podemos trabajar para lo eterno. En tus manos ponemos la plantación de iglesias en este país, en esta zona, y rogamos que cada congregación pueda estar altamente preocupada por extender el reino. Bendice de manera especial a los pastores. Ellos son personas llamadas por ti, por tu Espíritu, por tu Hijo. Rogamos que tu gracia les cubra y que ellos sean instrumentos para llevar adelante tu evangelio. Rogamos que planifiques otro tiempo como este, como tú quieras y cuando tú quieras, y estaremos dispuestos a hacer tu voluntad. Bendice esta iglesia también, la disposición de recibirnos, de brindarnos, y mañana también en las diferentes congregaciones que hemos de estar predicando, respáldanos. Bendecimos tu nombre. Amén y amén.